si hay estas pruebas, lo que de repente está faltando es un poco más de recursos humanos para poder atender toda la demanda que está ocurriendo. Vamos a conversar con Víctor Suárez, él es jefe del Instituto Nacional de Salud. Y bueno, la primera pregunta de hecho es sobre esto, ¿no? Sí. Qué gusto saludarle, señor Suárez. ¿Cómo está? Buenos días y bienvenido a Exitosa Perú. Sí, buenos días, muchas gracias. Gracias por respondernos. Hemos visto el problema, lo estamos viendo desde el día de ayer, en realidad, en vivo y en directo, el problema que están teniendo las personas, no solamente al hacer largas colas para poder acceder a algunas pruebas de descarte, sino que hoy ya no encuentran estas pruebas en diferentes locales. ¿Qué es lo que está sucediendo, señor Suárez? Sí, bueno, esto es un poco la consecuencia de la introducción de la variante Omicron en el país, que como ustedes saben es altamente transmisible y aumenta rápidamente el número de contagios de personas que puedan tener enfermedad, ¿no? De hecho, en todos los países se ha producido este mismo fenómeno de colas de personas buscando una prueba de diagnóstico para COVID. En función a eso es que hemos estado ya desde semanas previas buscando que asegurar que todos los establecimientos de salud tengan lo que conocemos con los medios de transporte viral, que son los materiales con que se toma la muestra para la prueba molecular, y así también hemos asegurado el suministro de lo que se conoce como las pruebas antigénicas, que es también una buena alternativa para el diagnóstico de COVID-19. Entonces, ¿qué es exactamente lo que está pasando ahora que no hay esas pruebas y ustedes han asegurado que sí haya? Sí, si hay estas pruebas, lo que de repente está faltando es un poco más de recursos humanos para poder atender toda la demanda que está ocurriendo. De hecho, para mejorar la cobertura, lo que hemos implementado con las direcciones de redes integradas entre Salud de Lima y Metropolitana es que se amplíen a estos puntos de vacunación, también apliquen lo que es las pruebas moleculares y las pruebas antigénicas. Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, el IPD que han visitado ustedes hace unos minutos y que debe estar ampliando ahora su capacidad de atención. La ventaja de ellos es que la atención es más expeditiva, más rápida que un establecimiento de salud. Estamos proporcionándoles más materiales para que puedan trabajar y esto va a ir aumentando. En las siguientes semanas o los siguientes días vamos a buscar que amplíen más. ¿Cuál es la proyección, doctor Suárez? ¿Cuántas pruebas proyectan aplicarse por día? ¿Y qué pruebas son las que se proyectan aplicar por día en el Perú? Sí, en este momento tenemos la capacidad. Lo que estamos aplicando son más o menos 12.000 pruebas moleculares por día y aproximadamente 6.000 a 8.000 pruebas antigénicas por día. Es decir, que entre 16.000 y 20.000 peruanos por día están siendo tamizados para lo que es el COVID-19. Esto a través de los servicios públicos de salud. ¿Y eso es a nivel nacional? Gratuitos. ¿Se está haciendo lo mismo en todas las regiones? Sí, a nivel nacional se está ofreciendo tanto diagnóstico por prueba molecular como prueba antigénica. ¿Y estas 18.000, 16 o 20.000 pruebas son suficientes diariamente para hacer, digamos, descarte y tener una idea de la realidad, o en todo caso para que a partir de ahí incluso ustedes puedan hacer el seguimiento genómico que es tan importante en esta coyuntura? ¿Es suficiente estas pruebas? No, de hecho, con las siguientes semanas lo que esperamos es que aumente el número de casos y vamos a tener que aumentar el número de pruebas que realizamos por día. Estas 18.000 a 20.000 que hablamos no van a ser suficientes. Vamos a seguir aumentando la capacidad de producción, la capacidad de atender a la población en la medida que demandan estas pruebas para el diagnóstico. ¿Y tenemos suficientes pruebas en stock? ¿Cuánto tenemos, doctor? Y en todo caso, si es que se puede asegurar sostenibilidad de esta política de pruebas de descarte. Sí, en lo que es pruebas antigénicas hay un stock disponible de 8 millones de pruebas. En lo que es pruebas moleculares, en este momento tenemos más de 1.200.000 pruebas moleculares. Estamos en proceso para otro 1 millón de pruebas moleculares adicionales. Y esto solo para para la primera respuesta. Y de ahí, según la evolución de la epidemia, vamos a seguir. Pero el otro millón, ¿lo tienen en stock o lo van a solicitar para adquirirlas? Tenemos 1 millón de pruebas, 1.200.000 en stock en este momento para atender a la población. Y estamos ya en proceso con la siguiente. Cuando usted dice estamos en proceso, quiere decir que están en proceso de compra, de adquisición. Exitosa. Claro, estamos en toda esa etapa de preparación y de requerimientos para hacer este tipo de adquisiciones, ¿no? Pero con el stock que tenemos en este momento estamos en capacidad de poder atender. Claro, pero ¿por qué no hacer más a partir de ya ahorita? ¿Por qué no hacer más? ¿Cuál es la dificultad? ¿La capacidad de personal o qué?
No, sí estamos atendiendo a la demanda existente y vamos a aumentar aún más todavía la capacidad. Pero lo que nosotros estamos escuchando es gente diciendo nos estamos quedando sin pruebas. Nos están diciendo hasta aquí nomás porque ya se acabaron. No nos están diciendo no tenemos personal. Eso desde hace 2 días. Sí, no es que están diciendo no tenemos personal. Ha habido, sí, en un caso que han dicho no nos han pagado y por eso no vamos a seguir. Pero la mayoría está diciendo se nos acabaron las pruebas. Por eso preguntamos, ¿por qué no implementar más pruebas? Sí, yo creo que más que no hay materiales, creo que el discurso decía no habían cupos. O sea, no habían cupos de turnos para poder atender a más personas, no por falta de materiales, sino de repente por falta de personas para poder atender. Lo que hemos dispuesto ayer es que para la toma de muestras, para la evaluación del paciente, no es imprescindible, por ejemplo, que pase por una consulta médica, que era de repente una limitación por la disponibilidad de médicos o de turnos de atención médica, sino que cualquier personal de salud pueda evaluar a esta persona inicialmente y tomarle sea una prueba molecular o una prueba antigénica. Con eso aumentamos la disponibilidad de pruebas y de cupos para todas las personas que van a establecimientos de salud, y aquellas personas que sí tuvieran de repente alguna comorbilidad o un factor de riesgo o se sienten mal, definitivamente van a pasar. Ahora, pero cuando usted habla de cupos, cuando usted habla de cupos, yo siento que se establece una restricción. Es decir, se está dando un número limitado de pruebas a los centros de salud, un número diario del que no puede pasar, por ejemplo. No. Le estamos dando todos los materiales que necesita y en la medida que van requiriendo las pacientes, las pruebas moleculares o antigénicas, se le va atendiendo. O sea, depende del tiempo que hay, del horario que hay y del tiempo que se demora con cada paciente. Así es, y por eso, para poder atender esa sobredemanda que existe, es que hemos ampliado a estos puntos de vacunación donde también se están tomando pruebas moleculares. Para que en caso las colas sean demasiado largas y las personas obviamente no pueden esperar tanto tiempo, puedan trasladarse a estos otros puntos de toma de muestras y ahí poder ser atendidos. Para que se entienda aún mejor, si en una hora pueden atender a 10 pacientes y tienen solamente un turno de 5 horas, solamente se va a atender a esos pacientes en ese turno y ya no se puede atender más, por más que tengan otras pruebas ahí, por más que tengan más pruebas y más stock. Claro, siempre va a haber una limitación por el número de recursos humanos, por eso estamos también, como les decía, ampliando el número de recursos humanos para que puedan haber más tomadores de muestras, más disponibilidad para las personas. ¿Y este ritmo que estamos viendo en Lima, se repite al interior del país? ¿Estamos igual en todo el Perú? ¿Esta demanda? Los reportes que tenemos, el problema ahorita principalmente es Lima. Arequipa sí nos dijo que el laboratorio estaba recibiendo una demanda alta también de muestras, pero fuera de ello el aumento más importante de casos en este momento es acá en Lima. Ahora, nosotros hemos tenido una dificultad en la primera y en la segunda ola, y creo que no sé si en la tercera vamos a estar lo mismo. El asunto de no descentralizar el laboratorio tipo Instituto Nacional de Salud y tener que esperar que venga al Instituto Nacional de Salud una prueba de Loreto, de Ramón Castilla, que está en la zona de frontera, o una prueba de Bagua en Amazonas, o de Cajamarca, o de Puno, Juliaca, o Juli. No hay, como parte de la estrategia del gobierno y en general del sistema de salud, descentralizar el INS tal como tenemos acá en Lima y no tener esa necesidad de traer todo acá. No, de hecho tenemos ya 53 laboratorios del sistema de salud público a nivel nacional que realizan estas pruebas moleculares. En este momento todas las regiones tienen un laboratorio de referencia regional que realiza pruebas moleculares y muchos tienen también más de uno. Sí. Incluso nosotros tenemos como INS un laboratorio fuera de Lima que es el Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales, que se encuentra en Iquitos y que ha atendido la demanda de diagnóstico de COVID desde el inicio de la pandemia. No, sí, para los temas de diagnóstico sí, pero digamos, por ejemplo, para el seguimiento genómico solo ustedes, y hemos tenido casos en donde ha habido un cierto retraso. Los de Iquitos, por ejemplo, que han esperado varios días para que determinar alguna persona que si se lo hubiera dado a tiempo no hubiese viajado a la ciudad después de 5 o 6 días que estaba esperando resultados. Ha pasado lo mismo cuando han necesitado en la zona norte y en la zona sur del país. Sí, para lo que es el secuenciamiento genómico,
Ya hemos empezado también la descentralización. Por ejemplo, en este momento tenemos un laboratorio móvil que realiza secuenciación genómica que se encuentra en Piura. Lo hemos priorizado Piura en estos momentos por el tema de la frontera, de manera que está teniendo Tumbes y Piura. Y tenemos en camino ya 2 laboratorios móviles también más que vamos para hacer secuenciación genómica que vamos a descentralizar y con eso poder atender la demanda. De hecho, nosotros estamos ahora entre los países que más secuenciación genómica realizamos en el mundo. Entre el 9 y 10% de todos los casos positivos son secuenciados. Estamos haciendo 500 secuencias semanales, la OMS recomienda solo hacer 50. ¿Y han hecho actualización de cifras sobre el tema de Omicron? ¿En cuánto estamos oficialmente según el secuenciamiento que han estado haciendo? Sí, los últimos resultados que tenemos nos hablan de 309 casos. Nos hemos quedado 309. Que no son así, no es que solo haya 309 casos. No, yo sé, pero solamente podemos demostrar 309 casos, no es muy poco, doctor. No, lo que estamos estableciendo con las estimaciones y la vigilancia que estamos haciendo de estas mutaciones sospechosas de Omicron es que en Lima y Callao 1 de cada 2 casos de COVID-19 pueden ser atribuidos a Omicron. Ya sí, pero esa es una proyección. Lo que yo le pregunto es, en la cuestión de laboratorio, en la constatación, ¿cuántas pruebas de seguimiento genómico, de secuenciamiento hacen diariamente? De tal manera que, por ejemplo, estamos estacionados en 309 ya hace como 2 o 3 días. Sí, las pruebas de Omicron, para lo que es la vigilancia genómica, nosotros estamos realizando ya más de 500 pruebas por semana. Estábamos haciendo 350, 360 por semana. Hemos aumentado a más de 500 en este momento. Y como le digo, eso representa ya más del 10% de las pruebas positivas que se realizan en el país, que es lo que más o menos recomienda la OMS. La OMS recomienda mucho menos, que estamos haciendo esto de acuerdo al comportamiento de la epidemia, y en estos días están saliendo más resultados, van trazando dónde está la variante Omicron. Doctor Suárez, con respecto a las coinfecciones, ¿no? En este caso, esta semana se ha hablado mucho de la flurona, con respecto a la gripe y el COVID, pero sabemos que nosotros tenemos coinfecciones desde hace rato ya en nuestro país. Por ejemplo, en la selva tenemos un brote de influenza bastante alto y tenemos también coinfección de influenza con COVID. Mi pregunta es, ¿cómo se puede saber si un paciente tiene los dos virus? Solamente se puede certificar uno de los dos, es decir, si tengo influenza, la H3N2, ¿no es cierto? La H3N2 más COVID, me va a salir positivo a COVID, me va a salir positivo a influenza, me van a salir positivos los dos. ¿Cómo sé qué tipo de paciente estoy teniendo enfrente? Sí, las pruebas moleculares nos pueden definir si es una enfermedad causada por COVID o una enfermedad causada por influenza CH3N2 o H1N1, pues son diferentes tipos de influenza. En este momento los PCR son específicos para cada enfermedad. En caso de ser negativo para un virus, se puede realizar otro PCR para identificar la otra posibilidad diagnóstica, porque no solo hay influenza, también están circulando rinovirus y otros virus respiratorios en este momento. Entonces la posibilidad de hacer diagnóstico existe. Ahora, la coinfección no se ha descrito que signifique una mayor gravedad, una mayor severidad de la enfermedad, sino la coincidencia de la presencia de estos dos virus, ¿no? Y ahora que no lo hace más letal. No lo hace más letal, simplemente es una coinfección, una coincidencia en el tiempo dado que están circulando los dos virus. Por suerte, en este momento, la influenza H3N2 está circulando en la región amazónica, principalmente en Iquitos, y lo que es el y en COVID Puerto Maldonado, que se acaba de confirmar. Sí, uno, y también en San Martín. Por suerte, en Iquitos todavía el COVID está en una incidencia de casos muy baja. Sí. Entonces, la mayoría de los casos de enfermedad respiratoria están siendo atribuibles por el virus influenza. Correcto. Ahora, ¿hay otras coinfecciones adicionales? O sea, que no solamente tengan que ver con influenza. Bueno, podría coexistir con cualquier otro virus respiratorio eventualmente, ¿no? La vía de transmisión es similar. Las medidas de protección también son similares. Igual protege las mascarillas para todo, por ejemplo, ¿no? Claro. Así es. Claro, la vía de transmisión es la misma, por eso el uso de mascarilla, distanciamiento social, evitar aglomeraciones, lo que ya sabemos, sirve para protegernos de cualquier virus respiratorio en general, ¿no? Bien, muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Víctor Suárez, jefe del Instituto Nacional
de Salud Estado en Exitosa Perú.